Te agradezco la y además invitación. integrante de esta casa editorial que es Organización Editorial Mexicana, El Sol de Durango. Así es. Presentaste un libro con motivo del 70 aniversario del Sol, un libro en ese marco, interesante, y bueno, te agradezco mucho que estés aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. A ver, bueno, el tema de las 4 aportaciones que ha hecho Durango en materia de lo que actualmente nos rige la Constitución, que era lo que platicábamos con Javier, las aportaciones que ha tenido Durango, sobre todo a la creación de una Constitución política que actualmente nos rige, más parchada que un globo del Parque Guadiana después de las 6 de la tarde, pero vaya, a veces como que minimizamos nosotros mismos o nos minimiza la historia en cuanto a lo que se pudo haber aportado de fondo, de forma, a la Revolución Mexicana, a esta histórica revolución que seguimos venerando, seguimos conservando esa parte de recordarla, ¿no? Pero no en su magnitud expresa, ¿no? Fíjate que a propósito de los personajes ilustres y que aportaron para la Constitución, recientemente pues hubo una situación ahí un tanto bochornosa por nuestros diputados. No me digas, pues, para que veas. no me digas, pero si esos hombres son la cultura andante. Bueno, lo que resalto ahí es Desbrota. que por primera vez se reivindica ante Durango, independientemente que aparezcan los nombres en los muros de Palacio Legislativo, a personajes tan importantes que siempre habían estado eclipsados. Es decir, por ejemplo, un Silvestre Dorador, Lo que mencionabas tú, Javier. Terrones Benítez, Antonio Gutiérrez Rivera, que poco se menciona, un diputado constituyente altruista, pues son esos tipos de personalidades que debemos de resaltar. Y qué bueno por que apenas o recientemente se honra el Congreso del Estado con ese medallón, donde están todas las figuras. Pero independientemente de eso, ¿qué aportaron? ¿Qué aportaron? Silvestre Dorador, no obstante no ser un durangueño como Pastor Rué, por ejemplo, aportaron mucho para la Constitución de 1917. Y eso es lo que tenemos la obligación nosotros, los durangueños, de dar a conocer a la sociedad. Porque no se vale que nada más uno o dos personajes constituyentes que figuren o que han figurado a lo largo del tiempo y otros estén Relegados. soterrados, efectivamente. Eclipsados, proscritos, decías tú. A ver, ¿cómo cae Durango, Javier, en la revolución? ¿Cómo cae la capital en este movimiento que, pues tú decías, te pongo en el contexto, señor de la O, decía Javier, decía yo al principio del programa, bueno, a ver, ¿qué tanto aportamos a la revolución y qué tanto realmente se nos podría reconocer cuando lamentablemente pues seguimos estando como estamos? Y decía Javier, bueno, hay que entender primero por cómo se dio la caída de Durango en la revolución, el movimiento revolucionario, para poder entender qué es lo que tenemos actualmente históricamente como entidad, pues lo que aportamos al pacto federal. Mira, de entrada, primero hay que entender que la revolución son muchas revoluciones. Es otro punto. Eso es lo primero, que la revolución maderista fue una, que la revolución antihuertista fue otra, que la revolución constitucionalista fue otra. Fueron diferentes momentos que se dieron de la revolución. Bueno, en estos momentos de la revolución, cuando viene el levantamiento de Victoriano Huerta, cuando viene la sonada y pues el golpe de Estado prácticamente contra Madero. Y asume el gobierno Victoriano Huerta, por más de que se hizo de una manera legal, porque cuidó todas las formas legales para que lo pudieran ascender a la presidencia. El procedimiento, evidentemente, pues fue un procedimiento de golpe de Estado. Cuando viene el levantamiento armado, Durango, que ya habían regresado prácticamente a sus labores la mayoría de los revolucionarios, algunos se habían quedado integrando como parte de la reserva militar local. Viene un nuevo levantamiento armado, y este nuevo levantamiento armado
que se da en el norte, que empieza en Coahuila, en Durango y en Chihuahua, el levantamiento contra Huerta y lo que se generaliza en el país, trae como consecuencia el sitio de la ciudad de Durango en 1913. La ciudad fue sitiada por las fuerzas revolucionarias de abril a junio de 1913. En ese periodo, la ciudad prácticamente, el sitio se rompió solamente 2 veces, cuando entran columnas militares desde Torreón muy fuertes para abastecer a la ciudad y rompen el sitio, pero de ahí en más, la ciudad permaneció aislada. Durango hasta esa fecha era una de las principales potencias económicas del norte de México. Era una ciudad de la que tenía un desarrollo industrial muy fuerte, tenía un desarrollo comercial muy grande y tenía un desarrollo económico pujante. No me digas eso, que me da tristeza escuchar. Esa era la ciudad de Durango. No me digas eso porque me da hasta coraje. No, pero nada más para darte una idea de la importancia que tenía Durango, y lo vemos mucho en la conectividad, ¿sí? Durango tenía un ferrocarril diario de pasajeros, Durango-Nueva York. No me digas eso. ¿Durango, Nueva York? Durango-Nueva York. Hacía 3 días, pero era pero eso te hablaba. Conectividad. O sea, te conectaba a la capital financiera del mundo. Bueno. Sí. O sea, ese era el movimiento. Había México vía Torreón, pero había este movimiento, para que te des una idea de la importancia de los capitales que se manejaban. Tenía 7 consulados en la ciudad. O sea, había un movimiento económico muy fuerte en la ciudad. No, pues regreso a Porfirio. No, ya no estábamos en la época, ya estábamos en la revolución, ya había pasado la revolución maderista y se mantuvo la estabilidad económica. La estabilidad económica, sí. Cuando viene el sitio de la ciudad, durante el sitio de la ciudad se organiza la famosa defensa social. La defensa social era un grupo paramilitar financiado fundamentalmente por los comerciantes, por los industriales, por los ganaderos que vivían aquí en la ciudad, pues para defender sus intereses, proteger sus intereses, en la que participaban sus trabajadores, sus empleados, los empleados de comercio, los empleados de las industrias eran los combatientes de la defensa social, y la dirigían por los juniors, los hijos de los comerciantes y los propios comerciantes, ¿no? ¿Dónde ha habido eso? Entonces, esta defensa social cometió muchos abusos con la población. Durante el sitio de la ciudad, o sea, que le veían cara de revolucionario, lo detenían y mataron a mucha gente y cometieron muchos abusos con la población civil, lo cual generó pues un estado de ánimo contra los comerciantes muy, muy fuerte. Y no lo digo para justificar nada de lo que pasó, ni mucho menos, pero para entender qué es lo que pasó. Después del sitio de la ciudad, muy prolongado sitio de la ciudad, finalmente en la noche del 17 de junio y el 18 de junio de 1913, es atacada la ciudad de Durango por los revolucionarios, encabezados por Tomás Urbina. Tomás Urbina es el que toma el mando para encabezarlo. Está Domingo Arrieta, Calixto Contreras, Orestes Pereira y Tomás Urbina. Cada uno toma un flanco y atacan a la ciudad de Durango. Vámonos, sí, claro. La ciudad de Durango cae inmediatamente. Cae inmediatamente porque el ejército se retiró, el ejército federal se retiró. Y el ejército federal se retiró porque no tenía suficiente parque, decía el general Escudero, que estaba al frente, porque después del prolongadísimo sitio que tenía, que habían estado ataque, pues Constante. se habían quedado sin suficientes municiones. Mantenerse en la plaza, pues iba a implicar que fuera a haber una masacre, porque iba a exponer a sus soldados de manera innecesaria. Sí, claro. Y huye el general Escudero, se va el general Escudero junto con el ejército y algunos miembros de la defensa social, lo cual el ejército lo consideró un acto de deshonor. El ejército mexicano dijo, este es un acto de deshonor del general Escudero, ¿verdad? Y fue detenido y fue llevado a la cárcel de Tlatelolco y procesado por traición. Por deshonor. No fue traición, por deshonor, porque no actuó con honor. Okay. Sí, debió haberse quedado hasta la última munición. Los argumentos de él eran válidos, pero bueno, pues para el ejército no. Los revolucionarios llegan, toman la ciudad, y en esta toma de la ciudad se pierde el control de los revolucionarios y la ciudad es destruida. Prácticamente son entre 24 y 26, porque no coincidimos todos los que hemos estudiado el tema, pero entre 24 y 26 de los más importantes establecimientos comerciales son saqueados y dinamitados.
Y con eso se provoca un incendio que abarca más de 100 propiedades de la ciudad. Cerca de 100 casas de comerciantes y de industriales y de ganaderos de aquí en la ciudad Saqueadas. son saqueadas, completamente saqueadas. Y bueno, la ciudad queda en ruina, en una ruina económica total. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento se van quienes tienen recursos, quienes tienen los capitales, pues se van como normalmente sucede en cualquier situación de guerra, ¿verdad? Sí, Pues sí. está en riesgo mi familia, está en riesgo, Pues vámonos, pues me ¿no? voy. Y regreso en su momento ya cuando las cosas se hayan pacificado. La defensa social agudizó más el tema, hizo que se hiciera más grave esta situación. El incendio fue catastrófico, la ciudad quedó hecha escombros y cenizas. Y en ese escenario, bueno, todas las haciendas alrededor fueron destruidas. Era la plena época de cosecha. Entonces no hubo cosechas ese año. Ese año no hubo alimentos. O sea, fue un año crítico para la ciudad. Pero además dentro de eso, se nombran los primeros gobiernos revolucionarios. Primero se encarga Tomás Urbina, que se haga cargo de la ciudad que acaba de saquearla. Y luego Tomás Urbina los generales hacen una elección de un gobernante, deciden que sea un civil, y nombran a Pastor Rué. Pastor Rué asume la gubernatura ya para fines de 1913, agosto, si no me equivoco, de 1913. Asume el gobierno y emite un decreto de que la historia oficial lo tiene así guardado escondido y que no se sepa, ¿sí? Emite un decreto que es terrible el decreto. Es un decreto en el que declara traidores a todos los que se fueron durante el sitio de la ciudad. Ajá. Y se les van a incautar sus bienes y regresan al Estado. En el momento en que regresan al Estado van a serles incautados todos sus bienes. ¿Sí? O sea, a los civiles los declara Los traidores. declara traidores. Bueno, qué Traidores. bárbaro. Y les va a incautar sus bienes. Entonces, pues los que se fueron, que llevaban sus capitales, pues no regresaron. De ahí la historia de los Bracho, de los Gómez, todas esas gentes La que familia Dolores del Río, todas las familias se Todos. fueron, o sea, se fueron en la revolución. Aquí lo importante es lo positivo que yo veo después de la toma del 18 de junio del 13, es las autoridades que establecen, es decir, Pastor Rué y Silvestre Dorador. Como presidente municipal. Incluso hay un libro muy interesante que relata perfectamente ese sitio, que es el libro que escribió Silvestre Dorador, Mi prisión, la defensa social y la verdad del caso. A ver, Sí, pero esencialmente, Javier, señor de la O, el tema fue que al declarar los traidores a esas familias potentadas, Ya no regresan los capitales. Se fueron los capitales. se fue la lana. Totalmente. O sea, mucha gente ahí me dice, es que en la revolución no fue la única ciudad que fue destruida. Efectivamente, la ciudad de Torreón fue destruida, la ciudad de Zacatecas fue destruida. Zacatecas. Muchas ciudades fueron destruidas, Chihuahua, o sea, muchas ciudades fueron destruidas. Pero después de que pasó el momento crítico, regresan los capitales y se reconstruyen. Claro. En Durango no regresaron los capitales. Fueron expulsados los capitales. No, y aparte la desgracia que tuvo Durango de ser tomada por Tomás Urbina, uno de los más grandes ladrones de la revolución. El bandido mayor. Total. Sí, totalmente. no, güey, fue acabada de ser saqueada. O sea, pues, Sí, él acabó de saquear, acabó ¿no? de saquear. O sea, fue destruida y luego fue acabada de saquear por Urbina. Pero aún con todo eso, el problema mayor es que no hubo oportunidad de que regresaran los capitales. Entonces la ciudad no se pudo reconstruir. Y ahí empieza la debacle económica y social de la ciudad de Durango. Nomás para que te des una idea, un indicador demográfico. La ciudad de Durango, números más, números menos, aproximadamente en el censo de 1910 tenía 30,000 habitantes. En el censo de 1940 tenía 30,000 habitantes. O sea, en 30 años No se incrementó la no población. creció la población. Es decir, lo que le impactó, se tardó 30 años en volver a recuperar el nivel de población que tenía en 1910. De población. De población. Pero ya no implicó necesariamente el aporte económico. Y a eso, pues hay que agregarle después la participación en el movimiento cristero. Después hay que agregarle los conflictos de la escobariada que se da aquí también.
y que implican enfrentamientos contra el gobierno federal, la reacción que poco se ha estudiado de la veda forestal que se hace sobre Durango, que impide el desarrollo de Durango y demás. Entonces, los agravios que sufrió la ciudad de Durango y los agravios de Durango hacia el gobierno de la República, pues lo fueron frenando. De tal manera de ser una de las ciudades más importantes del norte de México, pasó a ser la ciudad con el desarrollo más chico de todo el norte de México. O sea, la ciudad con menos desarrollo fue Durango. Está en proceso de recuperación Durango. Llevamos un siglo tratando de recuperar. Llevamos 100 años recuperándonos. Llevamos 100 años recuperándonos, pero vamos atrás. Hijo. Vamos atrás de los demás, porque en 1913 se cometió el error. O sea, más allá de la destrucción que ocurrió y que no se justifica ni mucho menos, pero se cometió el error de un decreto que impidió el retorno de capitales. Pues... Y eso, Mi querido José. a eso súmale el papel protagónico de la iglesia, que también fue fundamental junto con la defensa social. Sí. O sea, se creó en aquel momento una mafia. Es decir, Iglesia y defensa social. iglesia. Qué raro, qué raro, qué raro. Así es. Y hasta nuestros días. Pues hasta nuestros días Es sigue habiendo correcto. esa mafia, ¿no? Es correcto. Ay, me van a apedrear los ultraderechistas, pero... A ver, y entender esto que por eso estamos como estamos, pues por una mala decisión. ¿Por qué Tomás Urbina toma Durango? Bueno, hasta 1913 Tomás Urbina venía de Chihuahua como un militar exitoso. Acababa de tomar Ciudad Jiménez. Entonces, de alguna manera, era como el brazo fuerte de la campaña exitosa de Francisco Villa. Sí. Y lo invitan, le mandan a uno que posteriormente fue gobernador, Enrique Rodríguez. Lo mandan a Canutillo y a Las Nieves para que lo inviten y se incorpora en Canatlán. Por ahí más o menos estamos hablando de mayo. De mayo de 1913. Y tuvo un desencuentro, el primer desencuentro que tiene en Canatlán es precisamente con la clerecía. Ahí hubo una situación muy incómoda con Luis Batty Sáenz, el que recientemente fue nombrado santo. Y ahí es apresado por Tomás Urbina, porque andaba haciendo labor en contra de la revolución, el sacerdote Luis Batty Sáenz. De ahí Tomás Urbina acuerdan en Canatlán todas las fuerzas, Calixto Contreras, Orestes Pereira, Sí. acuerdan que se tenía que unificar bajo un solo mando. Y el mando se lo otorgan a Tomás Urbina. Entonces, viene aquí a Durango, los reúne a todos a la defensa. Después de que triunfan, el 18 de junio, al otro día, lo reúne en el centro, la arquidiócesis, que está ahí en 20 de noviembre. Y Madero, sí. Ahí los junta a todos los potentados, ahí los que no lograron huir, algunos hasta vestidos de mujer, con tal de salvar su vida. Claro. Y ahí les impone préstamos forzosos y de paso se lleva una campana de la catedral. Esa es una de las leyendas urbanas. Incluso se mete a donde están sepultados los obispos y hace un desfalco de la iglesia. Entonces se llevó mucho dinero, aparte del dinero que les quitó a los empresarios, a los hacendados, a las esposas. Hizo el saqueo garrafal el general Tomás Urbina. O sea que concluyo que la Revolución Mexicana nos dejó, dentro de muchas cosas positivas, nos dejó más negativas, porque nos dejó como estamos. Digo, eso me lo están comentando aquí, ¿eh? Sí, nos dejó negativo O sea, nos dejó cosas más negativas a Durango que positivas. O sea, sería difícil ponerlo en un balance así en esos términos, ¿no? Pero sí, o sea, sí nos impidió la recuperación económica. Que ya traíamos. No traíamos un nivel de desarrollo impresionante. O sea, desde la llegada del ferrocarril en 1892, Durango se fue como la espuma para arriba. O sea, era una ciudad boyante económicamente hablando.
Sí. No, bueno, es que... O sea, aquí o sea, siempre se cuestionó que el ferrocarril iba a extraer materia prima, nada más. Sí, pues efectivamente el ferrocarril extraía materia prima, pero también se procesó se procesaba mucha materia prima aquí en Durango. Y no solo eso, sino se trajeron muchas otras materias a desarrollarse aquí en Durango. Teníamos una diversidad de fábricas como no tienes idea. Sí, aquí se producía todo, prácticamente todo. Sí. Entonces sí, la ciudad tenía un nivel de desarrollo muy grande. El caos fue 1913. El Y caos ya fue no, 1913. ya no se pudo recuperar. Y luego hay otras acciones, además, la epidemia de 1917-1918 fue terrible. A Durango le pegó de una manera terrible. O sea, prácticamente un tercio de la población desapareció. Entonces, fue muy difícil, fue un periodo muy complejo. Pero lo más grave, insisto yo, es la imposibilidad de tener recursos financieros para poderte recuperar, ¿no? Recursos de la iniciativa privada, porque el Estado pues los adquiría a partir de imponer nuevos impuestos y más impuestos. En una población ya de por sí diezmada, pues no había más impuestos, O sea, que los que podía... el error fue desterrar a los El error fue desterrar a quien tenía el capital económico. Y que si venían, pues los ibas a meter a la cárcel. Por eso nunca regresaron. Nunca regresaron los Bracho, nunca regresaron los Revueltas, nunca regresaron los Asúnzulo. O sea, ya Dolores del Río regresó ya muy tardía. Dolores del Río se fue siendo niña. Pero sus familias se fueron agraviadas por la revolución. Ciertamente fue la toma de Durango el primer triunfo de la revolución constitucionalista. La primera ciudad que se toma en México, para los constitucionalistas, representó un golpe de suerte a nivel nacional. Fue la primera, y no solo fue la primera ciudad, fue la primera capital que caía en manos del ejército constitucionalista. Sin embargo, fíjate, de ese tamaño es la importancia de Durango, porque eso facilitó la formación de la División del Norte y la caída de Torreón. Claro. Que son en septiembre del mismo año, ¿sí? Esto ocurre aquí en junio y luego bueno, se crea la División del Norte en septiembre y lo cae Torreón inmediatamente. ¿Y por qué quedó borrada del mapa la toma de la ciudad de Durango? O sea, en los libros, en las historias generales de Durango, la toma de 1913 no es más de un párrafo. Y es así muy somero nada más. ¿Por qué? Pues porque todo mundo cometió errores. El ejército se sentía deshonrado por la forma de actuar del general Escudero. El general Escudero. Entonces, no era así un hecho de armas como para que lo resaltara el ejército. Los revolucionarios, la acción de Tomás Urbina, el saqueo de la ciudad, la destrucción de la ciudad, pues no era algo que les enorgulleciera a los revolucionarios porque no era la imagen que querían dar al resto de las ciudades de la revolución. Claro. Entonces, pues tampoco era como para promoverse. Y luego internamente el actuar de la defensa social, pues socialmente no dejaba bien parada a nadie en la ciudad. Entonces era así como una cadena de errores, ¿no? Una cadena de errores que había que guardar abajo del tapete de la historia, ¿verdad? Para que nadie lo viera. Abajo de la alfombra histórica, ¿no? Abajo de la alfombra histórica. Entonces ahí se guardó. Afortunadamente para la revolución cae Torreón, y cae Zacatecas y demás. Y bueno, pues ya tienes grandes triunfos de que llevan gloriados. Bueno. Pero la ciudad de Durango sí tiene la importancia, como dice José, de que es la primera ciudad, es la primera capital. Era tumbarle a Victoriano Huerta la capital de un estado. Claro. Cuando él estaba promoviendo que pues estaba todo bajo control, ¿verdad? Que eran levantamientos aislados y no sé qué. Era lo que manejaba en la prensa internacional. Fuera del país era la imagen que él quería manejar. Y bueno, que ahí el control de un estado, que no era un estado menor, porque no solo por el tamaño de Durango, sino que era el control de uno de los estados que más le aportaba económicamente al norte del país. Terrible. Déjenme hacer una pausa y regresar ya para cerrar su participación de los dos, lo cual agradezco mucho, don José de la Hoya. Gracias. Y Javier. Esto de Villa, que finalmente Villa decía un dato, mi querido Javier, que hasta 1972 Villa es reconocido pues como la figura, como un brazo importante armado de la revolución, porque siempre fue el bandido, el robavacas. Pues fue reivindicado se me va a enojar Pedro, oficial. pero era un robavacas, Villa era un robavacas, así empezó, era un bandido, no sé. Así, Sí, pues así empezó. Así empezó. Sí. Pedro, discúlpame, vamos a la pausa.
El Poder Judicial del Estado de Durango le invita a resolver sus conflictos civiles, mercantiles, familiares y penales por la vía de la paz. Acérquese a nuestro Centro Estatal de Justicia Alternativa, CEJA. Nuestros servicios son gratuitos. En el Poder Judicial estamos para servir. Las urnas, la gente votó como nunca. 30 de agosto de 1953. Proyectan la construcción del Instituto Tecnológico de Durango. Partido de béisbol entre Dorados de Chihuahua y Alacranes de Durango. El Deportivo será convertido en un mercado. El Sol de Durango, desde hace 70 años, vivimos la información. En Durango, lo bueno cuenta. Construimos la nueva terminal ferroviaria y su libramiento, la autopista Mazatlán-Durango y la carretera Mezquital-Guazamota. Y ampliamos la carretera Durango-Gómez Palacio. También estamos construyendo y modernizando el corredor vial del norte, conocido como el Boulevard Felipe Pescador y Armando del Castillo. En los últimos 5 años hemos creado 40% más empleos que en el mismo periodo de la administración anterior. En Durango queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Para Encuentro Social, lo más importante es la familia. No puede haber familia si no se cuenta con seguridad. No puede haber familia si no hay alimento en las mesas. Ni habrá familia si no hay respeto por todos sus integrantes. A nosotros nos importa la familia. Partido Encuentro Social. Sí, pero sí es. Estamos hablando de Paco Ignacio Taibo, que es ídolo de Manuel Valdés, pero la verdad es que, bueno, ahorita le damos un picón ahí a ese tema. A ver, ya para cerrar prácticamente su participación, que agradezco mucho más a Javier, que está con una laringitis grado B. Terrible. Grado 2, Sí. grado 2. Ay, perdón por los tosidos de cuando en cuando. Villa, hasta antes de los 70s, era un robavacas, era un ladrón, era un bandido, era un tipo que no tenía el reconocimiento de lo que tiene ahora, y que José de la O me dice, sí, explotado muy bien en Chihuahua, menos en Durango. O sea, digo, si ya la revolución nos dejó como nos dejó, iba a decir más feo, pero es muy temprano, si ya la revolución nos dejó como nos dejó, pues ya de perdida vamos a explotar una figura como la de Villa, que sí te vende. Pero no, la explotan allá en Chihuahua mejor que aquí en Durango, cosa que nunca he entendido bien por qué. Pero bueno, a ver, Yo te voy a decir muy rápidamente por qué, para reserva que José hable del proceso de reivindicación de Villa. Yo te voy a decir cómo fue que se hizo proscrito la historia oficial. Villa, después de la Convención de Aguascalientes, pues que son muchas revoluciones. Sí, pues estamos hablando de muchas revoluciones, muchos movimientos. Después de la Convención de Aguascalientes, él apoya a Eulalio Gutiérrez. Reconoce a Eulalio Gutiérrez como el presidente de la República. Mientras que los constitucionalistas reconocen a Venustiano Carranza como el primer jefe del ejército. Primer error de Doroteo. Pues no fue error, o sea... O lealtad, o... No. Simplemente... Bueno, simplemente fue en las circunstancias que se dieron. Pero eso provocó entonces el enfrentamiento entre los propios revolucionarios. Sí, claro. A partir de ahí,
que sin irnos muy largo, termina en la hecatombe de las batallas del Bajío, de ahí Villa regresa hacia esta región, hay varias batallas, etcétera, es perseguido por Álvaro Obregón y por el ejército constitucionalista, que finalmente el ejército constitucionalista, después del asesinato de Carranza, no iba a decir muerte, pero no, Carranza fue vilmente asesinado, después del asesinato de Carranza y la asunción al poder del grupo de Sonora, ¿sí?, que es el que esencialmente estaba luchando contra Villa, pues Villa quedó del lado de los que perdieron la revolución. El grupo que triunfó en la revolución fue el grupo Sonora. Y el grupo Sonora se encargó, además de la muerte de Villa, porque por mucho que se diga que fue una venganza y demás, fue un crimen de Estado. Crimen de Estado. Los crímenes de Estado. Fue un crimen de Estado. Además de la propia muerte de Villa, se encargó de crear la leyenda negra de Villa. Entonces, de Villa se construyó durante los años 20 y los años 30 dos visiones, la visión de la leyenda rosa, ¿sí?, y la visión de la leyenda negra. Se les olvidó el personaje histórico. Lo que aportó realmente. Lo que aportó, la importancia que tuvo y demás. Tal vez quien estuvo en intermedio entre los dos, entre estas dos visiones, fue Nelly Campobello, que fue la que estuvo más centrada, vamos a decirlo en ese sentido, más cargada a la leyenda rosa que a la leyenda negra. Sí, pero más objetiva en ese del sentido. Hacendado que abusa de su Sí, hermana y pero que se levanta en armas, todo Sí, eso. sí, y el sanguinario, el asesino, robavacas y todo lo bandido. que quieras, bandido y demás. Y el Estado Nacional, que tenía todo el control de la comunicación, se encarga justamente a través del cine nacional, se encarga de empezar a promover la imagen negativa de Villa. ¿Sí? Vámonos con Pancho Villa, la famosísima película de Fernando de Fuentes, es una película antivillista. Y el final, que fue editado después de cuando Villa sube al Panteón Cívico Nacional, le cortan el final a Vámonos con Pancho Villa. Pero el final de Vámonos con Pancho Villa es un final que sales tú odiando a Villa. ¿De Sí, plano? pues de plano, o sea, es que yo la vi de niño. Pero... No, es que estuvo... Pero bueno. Estuvo enlatada, ¿no? Una parte, ¿no? Esa parte, pues. O sí la editaron. La editaron. O sea, así como se exhibió durante los años 30, completa. Y durante los años 40 se exhibió completa, no te tocó verla. Y luego ya la bajaron. Pero después ya en algún momento. La bajaron, andaba un poco ahí la leyenda rosa de Antonio Aguilar representando a Villa y demás. Bueno, y el Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz. A mi juicio, quien mejor representa en el cine a Villa, sin lugar a dudas, a mi juicio, es Heraclio Cepeda, que sí, no hace, que será un año que sí, falleció, chiapaneco, en una producción muy importante que poco se ha explotado, Campanas Rojas. Sí. Y ahí se retrata fielmente a lo que pensamos de lo que fue Francisco Villa. Ahora, ¿quién rescata esa figura de Villa? Decía Nelly Campobello, decía Javier. Bueno, Nelly Campobello escribe en 1940 su primer libro, que se llama Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, que rescata parte de las memorias a través de su esposa Austreberta Rentería. Y es precisamente Nelly Campobello, independientemente de este libro, otro que se edita en 1931, que es escrito en Cuba, Cartucho, el libro de Cartucho, donde retrata fielmente algunos pasajes olvidados de la Revolución Mexicana. Yo, respecto al tema que comentamos, ¿por qué en Chihuahua se le honra más que en Durango? ¿Por qué nos quisieron también hacer creer que Chihuahua era la cuna de la División del Norte? ¿Por qué ahora se dice que Nelly Campobello es de Chihuahua y no de Durango? ¿Por qué en una de las grandes empresas a nivel nacional le pusieron Canutillo, Chihuahua? Terrible. Terrible. Entonces, estamos perdiendo identidad realmente, estamos perdiendo identidad. Con sus defectos y virtudes, Pancho Villa es el hombre que nos da identidad a los durangueños. Podrá no gustarnos la figura de Francisco Villa, pero finalmente nos da esa identidad. Nos da identidad. Entonces,
Esa frase tonta que se me hace a mí muy estúpida, que dice, no, bueno, es que Villa es de Chihuahua y Doroteo es de Durango. No, O sea, no puede Eso ser dicen los eso. políticos. Eso dicen los políticos. De Chihuahua. De Chihuahua. Sí, De Chihuahua, hay que aclarar. Así, los Sí. políticos de Chihuahua son muy dados a ensalzar esa situación. Yo Tiene recuerdo... razón, se le escuché a un secretario de Así turismo es, de sí, sí. Chihuahua. Yo recuerdo que en 1992, que arrancan las jornadas villistas en Canutillo, Ajá. ahí precisamente se hizo una unión entre Chihuahua y Durango para hacer las jornadas villistas. Pero aquí hubo un detalle de que se empezaron a pelear los políticos de diferentes partidos y situación que aprovecharon y se las llevaron a Parral. Porque antes venían a Canutillo. Hoy se está retomando, pero con realmente una fuerza muy pobre, con las mentadas cabalgatas villistas, pero no nos hemos podido recuperar históricamente del personaje. Hemos hecho intentos respetables, pero Chihuahua sí nos ha ganado al personaje y nos quiere ganar a otros y tantos personajes que tenemos, como el autor del corrido de Chihuahua, que es de Durango. Y también se lo apropiaron porque vivió en Parral, don Pedro de Lille. Y por la cercanía, pues, que existe, es correcto. Ocampo, Parral, todo esto, digo, está muy cercano y a lo mejor ahí piensan que también es de ellos, ¿no? Sí, la así gente como de Chihuahua. literalmente como tú lo dices. A mí me causa al menos algo de tranquilidad el hecho de que Javier Corral, que es gobernador de Chihuahua, está un poquito desquiciado, entonces a lo mejor no le va a entrar mucho el tema. Y la esposa de Javier Corral vivió muchos años en Villocampo. En por cierto. Villocampo, Así es correcto, ese dato sí lo tenía, fíjate. Así es. Sí, bueno, pues ojalá y algún día recuperemos a Villa para poderlo explotar nosotros como tal. Es lamentable cómo está la coyotada, José. Sí, de acuerdo. Está en condiciones... Hay un museo ahí que nomás cada 5 de junio le dan ahí una remozada, una encalada. Javier y yo podemos montar un museo con fotografías que tenemos y que todo el mundo conoce. No aporta nada absolutamente como tal el museo de la coyotada. No hay nada. No hay nada. no hay Bueno, tiene un discurso, no tiene nada. No me digas que el de aquí también aporta mucho. Bueno, tiene algunos detalles. Buenos. ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿Qué es lo que quiere ver la gente que viene a visitar un museo? Pues quiere ver la pistola que perteneció al general, las armas. Claro. Que dicho sea de paso, el 90% de las armas que están en el museo eran de mi propiedad. Yo se las vendía a gobierno del estado, pero no tuvieron la atingencia de ponerle ahí colección José de la O, lamentablemente. Bueno, o sea, ya se los estás diciendo. Se lo estoy diciendo para que lo hagan. Para que lo hagan. Oye, José de la O, te agradezco mucho. Al contrario. De veras, gracias, te aprecio mucho que hayas estado aquí. Igual. Esto fue pues ahora sí que una escudriñada del pasado y lo que dejó la revolución en Durango. Javier, bueno, mi respeto de siempre. Gracias, Javier, por estar aquí. Al contrario, gracias. Dos personajes que hablan sin ninguna carga política, hablando de lo que fue, de lo que es, y bueno, ahí está el reclamo al museo para que lo haga, ¿no? ¿Quién es el director del museo ahorita? Gilberto Jiménez. Gilberto Jiménez. Bueno, pues a ver, don Gilberto, pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Es correcto. No está en manos de él, también hay que decirlo. Sí, bueno, Se también. requiere una política cultural que no existe. Que también esa es otra bronca. Es otra cosa. Que ya platicaremos. Ese es un buen tema. Sí. Ese es un buen tema. Gracias, señores. Regreso con el Radiotón, que va a ser en diciembre y que tiene una finalidad muy noble.